Era un día como cualquier otro en el puerto de mi pequeño pueblo. Había pasado más de 3 décadas pescando, y siempre supe que el mar tenía sus secretos. Sin embargo, nunca imaginé que me llevaría a experimentar algo que nunca podría explicar. Me encontraba a punto de perder mi barco, un regalo de mi padre, y eso me llevó a salir una vez más. El aire olía a pescado y algas. Me sentía atrapado, como si el mar me estuviera llamando. La costa rocosa había sido mi hogar durante tantos años, pero algo diferente me impulsaba a navegar más allá de lo habitual. Estaba impaciente, necesitaba una captura que salvara mi situación. Entonces encontré un mapa viejo entre mis cosas. No sabía de dónde había salido, pero parecía indicar una zona donde, según la leyenda, habitaban criaturas míticas. Pensé que podría ser mi salvación. Ajusté las velas y me dirigí hacia esa dirección. La tormenta llegó de repente. Las olas empezaron a golpear mi barco con fuerza. Miré hacia el horizonte y allí estaban las nubes negras, amenazantes. En medio del caos creí notar sombras moviéndose bajo el agua. Intenté concentrarme en la navegación, pero el murmullo de voces me hizo dudar. No sabía qué era, pero sonaba como si alguien me llamara. Ignoré esos ruidos y seguí maniobrando. Mi corazón latía rápido mientras el agua salpicaba mi cara. De repente sentí un golpe en el casco. Miré hacia abajo y vi una forma oscura deslizándose. Ahí todo se volvió confuso. El viento aullaba y los murmullos crecían, como si me llamaran a unirme a ellos. Un frío recorrió mi espalda. Empecé a recordar a aquellos que perdí en el mar. Los recuerdos me invadieron, pero no tenía tiempo para lamentaciones. La tempestad rugía y debía volver a la costa. Las olas seguían golpeando. Miré hacia el horizonte y vi que algo se acercaba. Eran figuras oscuras que surgían del agua. Intenté dar la vuelta, pero mis manos no respondían. Estaba paralizado. Los murmullos eran más fuertes ahora, acercándose. No sabía si eran mis propios pensamientos o algo más. Proyecté recuerdos de mis errores, de la gente que no había podido salvar. De repente escuché mi nombre, Julián. La voz sonó clara en medio del estruendo. Me giré, pero estaba solo, o eso pensé. Una sombra se acercó, recorría el agua, moviéndose con agilidad. Mi corazón se aceleró. Sentí que cada ola me arrastraba más cerca de algo desconocido. Todo se sentía irreal, la tormenta, la sombra, la voz. No sabía más si estaba despierto o soñando. Con cada saborigá de agua, el miedo me envolvía un poco más. Las figuras desaparecieron cuando miré de nuevo. El silencio llegó de golpe y me sentí extraño. Respiré hondo, esperando que todo terminara. Pero el murmullo no se fue, se quedó. Sabía que el mar tenía sus secretos, y aquel día descubrí que estaba más cerca de ellos de lo que imaginaba. No podía explicar lo que había vivido, pero el fondo sabía que el mar siempre reclama lo que le pertenece. Capítulo 2. No sé cuánto tiempo pasé ahí, aferrado al timón mientras la tormenta arremetía contra mí. Cuando finalmente las nubes comenzaron a despejarse, me di cuenta de que mi barco estaba más lejos de la costa de lo que pensaba. Todo estaba en silencio, como si el mar hubiera recuperado su aliento. Estaba agotado, pero algo en mi interior se negaba a regresar. Algo me mantenía anclado a esa oscuridad. Miré hacia abajo. La superficie del agua brillaba bajo el sol que empezaba a asomarse. El agua parecía casi invitante, pero no podía dejar de sentir que algo acechaba bajo la superficie. Los murmullos, esos susurros que me habían perseguido, eran más insistentes ahora, como si se burlaran de mí. Decidí revisar el mapa que había encontrado. Me hizo recordar la promesa que se había hecho la gente de mi pueblo sobre lo que había más allá de la niebla y la tempestad. En cierta forma, el mar era un país en sí mismo, lleno de misterios por descubrir. Estudié el mapa, tratando de recordar cada detalle. La marca en el papel se veía más clara de lo que recordaba.
un lugar señalado como la Bahía de los Susurros. Algo en ese nombre me inquietaba. Fue entonces cuando vi algo. A lo lejos, una figura se erguía sobre el agua. Era un pequeño islote. No constaba en mi mapa, pero pareciera que me llamaba. Mi curiosidad compitió con el miedo que aún sentía. Tal vez debía alejarme, pero sabía que aún necesitaba respuestas. En lugar de dar la vuelta, enderecé el rumbo hacia esa isla desconocida. Mientras me acercaba, noté que la superficie del agua parecía cambiar, como si se partiera con el paso de mi bote. Los susurros parecían gritar en mi mente. «Julián, ven». Eran muchos ahora, como ecos. Experimenté un tira y afloje en mi corazón. La isla se acercaba y mi curiosidad se convertía en una necesidad casi desesperada. Cuando finalmente llegué a la orilla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un lugar solitario, lleno de rocas y vegetación espesa. No podía sacudirme una sensación de que algo me observaba. El aire estaba cargado de una energía extraña. Pisé la tierra firme con cautela, sin saber lo que encontraría. Los murmullos se mezclaban con el sonido del oleaje, creando una melodía inquietante. Decidí seguir un camino que se adentraba entre los árboles. Mi instinto me decía que no lo hiciera, que debía dar la vuelta y regresar a mi barco. Pero algo me empujaba. Tal vez fuera la esperanza de descubrir un secreto que podría cambiar mi vida. Algo brilló entre las hojas, algo que parecía resplandecer con fuerza. Me acerqué y, al levantar una rama, vi lo que era. Un objeto antiguo, adornado con inscripciones que nunca había visto. Un amuleto. Lo sentí llamando a mí de una manera extraña. Esto no es solo un objeto, pensé. Decidí levantarlo y, en ese instante, los murmullos alcanzaron un clímax ensordecedor. El viento azotó mi rostro y, por un breve momento, todo se oscureció nuevamente. Sentí una presencia abrumadora. Alguna fuerza incontrolable presionaba sobre mí. Sin pensarlo, solté el amuleto y retrocedí. El miedo se apoderó de mí de nuevo. No estaba solo, y una voz clara resonó en mi mente. «Julián, es hora de elegir». En ese momento, todo cambió. Sabía que no había marcha atrás. La elección debía hacerse, pero no estaba preparado para lo que vendría después. La atmósfera en la isla se tornó pesada, y una sombra emergió de la profundidad del bosque. Sentía que mis pies estaban atados. ¿Qué era esa sombra? La urgencia de comprender me empujó, justo cuando la oscuridad comenzó a envolverme. Capítulo 3. Los ecos de aquella voz seguían resonando en mi mente, hasta que la niebla comenzó a despejarse. La sombra avanzaba, una figura imponente que parecía desmaterializarse y volver a formarse con cada paso. Mi corazón latía entre la esperanza y el terror. ¿Quién estaba ahí? ¿Era un humano? ¿Un fantasma? ¿O algo más? ¿Julián? La voz era ahora más clara, casi familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me dio la impresión de que reconocía esa voz. Quise girar sobre mis talones y correr, pero el miedo me paralizó. Decidí quedarme, incluso cuando la sombra se acercaba cada vez más. A continuación, noté que lo que parecía ser oscuridad se transformaba en una figura más definida. Era un hombre, de aspecto anciano, con una piel irregular como la corteza de un árbol. Sus ojos eran profundos, casi vacíos, pero había algo que destellaba en ellos, algo que me hizo sentir que me conocía. «¿Quién eres?», logré balbucear. Mis palabras sonaron débiles, como si una fuerza invisible las apretara. «Vengo a cumplir una promesa», dijo, y su voz sonaba como si hubiera sido arrastrada desde el fondo del mar. Promesa que nunca debió hacerse. Hablaba con calma, pero la tensión en el ambiente aumentaba, como si un destino ominoso se acercara. ¿Qué promesa? ¿A quién? La confusión me invadió. No entendía nada. Mis pensamientos se centraron en el amuleto que había dejado caer. ¿Era por eso que había venido hasta aquí? La magia desconocida que había sentido antes también parecía vibrar en el aire, casi palpable. «Todo lo que has buscado está aquí», continuó. «El mar guarda secretos, y tú eres parte de ellos». Mientras decía esto, su mano se movió en un gesto amplio hacia la costa. En su movimiento, noté que el paisaje tomaba una forma diferente, como si el mismo espacio respondiera a su palabra.
Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Fue como si el mar se estuviera agitando, su latido impulsando una energía que sabía que no podía controlar. ¿Qué tengo que elegir?, pregunté, sintiendo que la presión aumentaba a cada instante. Respondió, la verdad que has olvidado. Las corrientes te han llevado a fragmentos de tu historia, pero debes enfrentarte a lo que hay detrás de la niebla. Si no lo haces, perderás todo lo que amas. ¿Todo lo que amo? ¿A qué se refería? Mis pensamientos se dirigieron a mi hogar, a mi familia, a mis amigos que una vez compartieron las mismas aguas. La sombra del anciano se acercó aún más. Tú eres el puente entre dos mundos, Julián, el mundo de los vivos y el de los susurros. Tienes la llave para seguir adelante, pero debes ser prudente. Un fuerte viento sopló y las hojas comenzaron a girar en torno a nosotros. Me sentí abrumado. No sé si estoy listo para esto, confesé. La incertidumbre me inundaba. Entonces los murmullos seguirán. Escucha, y aunque la decisión sea difícil, confía en tu instinto. Las palabras del anciano flotaron en el aire, mientras retrocedía hacia la sombra, casi a punto de desvanecerse. Antes de que desapareciera por completo, un brillo iluminó algo en su mano. Era un objeto, el mismo amuleto que había encontrado antes. Lo lanzó hacia mí. Hazlo tuyo y descubre lo que llevas dentro. Tomé el amuleto. La fuerza que emanaba de él era abrumadora, y al instante comprendí que era el comienzo de todo lo que estaba destinado a enfrentar. Mientras la oscuridad se alzaba entre los árboles, supe que no podía escapar. Todo lo que había temido y anhelado se encontraba justo delante de mí. Sin embargo, la urgencia por responder a la sombra y a las preguntas que comenzaban a atormentarme despertó un deseo incontrolable. ¿Podría realmente soportar la verdad que estaba a punto de enfrentar? La elección estaba hecha, pero lo que vendría después me llenaba de incertidumbre. La isla, el mar y las voces ahora formaban parte de mí. ¿Estaba atrapado en un destino que no podía comprender? La angustia creció dentro de mí, mientras el horizonte se oscurecía nuevamente. Capítulo 4. El viento aullaba con fuerza en la costa. Apenas pude procesar lo que había pasado. El amuleto brillaba en mi mano, y a cada latido sentía que algo en él se despertaba. Miré hacia el mar, incrédulo por las palabras del anciano. El vínculo, repetí en voz baja. ¿Soy realmente el puente entre dos mundos? La incertidumbre me llenó como una ola que arrastra todo a su paso. Tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo. Me senté sobre una roca húmeda, aún sosteniendo el amuleto, y traté de calmar mis pensamientos. Debía entender lo que estaba pasando. De repente, un sonido rompió el murmullo del mar. Era un lamento, una mezcla de tristeza y desesperación. Mis ojos se abrieron de par en par. La voz parecía provenir de las profundidades. ¿Eran aquellos los susurros a los que se refería el anciano? Sin pensar, me levanté y caminé hacia la orilla, el amuleto aún en mi mano. El amuleto comenzó a vibrar, guiándome. Con cada paso, el sonido crecía, envolviéndome en susurros ininteligibles. El pánico empezó a florecer, pero algo en mí estaba decidido. Había una parte de mi corazón que estaba cansada de las preguntas no respondidas. Cuando llegué al borde del agua, el lamento se volvió más agudo. «¡Ayúdame!», resonó en mi mente, como si la oleada de agua me hablara directamente. Fue entonces cuando comprendí que no podía huir. Si el mar me pedía ayuda, debía escuchar. «¿Qué necesitas?», grité, tratando de que mi voz se alzara por encima del ruido del viento. Pero solo me respondió el silencio. Miré más allá de la superficie. Algo oscuro se movía bajo el agua, una sombra ágil que cortaba las olas. La inquietud creció en mí, y con ella una urgencia inexplicable. La figura se acercó más, y mi corazón se detuvo por un instante. Era un rostro, pero distorsionado, como un reflejo roto en un espejo. «Soy lo que buscas», dijo la figura de forma inquietante. «Todo lo que perdiste, y todo lo que puedes recuperar». Sus ojos, brillantes y tumultuosos, me retuvieron en su mirada. «¿De qué hablas?», apenas pude responder. La sensación de peligro se intensificó, y mi reflejo en el agua comenzó a cambiar.
Ahora, la imagen mostraba otros rostros, otros recuerdos que había guardado en la oscuridad de mi mente. «Recuerda, Julián, recuerda», insistió la figura, y llevó su mano hacia el amuleto en mi mano. En ese momento, sentí una conexión inesperada. Fue como si el amuleto pulsara en sincronía con aquel ser, revelando fragmentos de mi pasado que habían estado ocultos. Con un sobresalto, comprendí lo que había perdido. Eran más que simples memorias, eran pedazos de mí mismo que necesitaba recuperar. Y mientras lo hacía, el mar a mi alrededor comenzó a agitarse en una danza caótica. Las corrientes parecían responder a esa revelación. Las olas se alzaron, y un abismo de posibilidades se extendía ante mí. «Debo ir al fondo», murmuré. Aquel deseo por descubrir la verdad se apoderó de mí. Pero, ¿estaba listo para enfrentar lo que encontraría? La voz en el agua me estaba guiando, pero también estaba abriendo una puerta a un mundo oscuro que podría tragarme. Con el amuleto brillando intensamente, me sumergí en el mar. La fría agua me envolvió y me arrastró hacia la oscuridad. A medida que descendía, comprendí que cada instante me acercaba más a enfrentar a esos ecos que aún resonaban en mi mente. Y así, en el corazón del océano, bajo la superficie inquieta, me vi forzado a enfrentar mis propios susurros. ¿Sería capaz de volver? ¿O era el precio que tenía que pagar para descubrir la verdad escondida detrás de la niebla? Capítulo 5. El agua me rodeó por completo, fría y oscura, como un manto helado que parecía querer adormecer mis sentidos. Aunque mis ojos se esforzaban por ver, solo había sombras danzantes a mi alrededor. La presión en mis oídos creció mientras descendía, y el amuleto se iluminó con una luz cada vez más intensa. Me sentí tirado hacia el fondo, donde el desconocido me aguardaba. De repente, el murmullo del mar se transformó en voces. Al principio, eran ecos distorsionados de pasadas conversaciones, murmullos apenas audibles que se abrían paso entre mi mente. «Recuerda», decían, repetidamente, como un mantra enredado en la corriente. Instintivamente traté de resistir ese efecto, pero las palabras se colaron en mí, como un veneno dulzón que anestesiaba mi resistencia. Las sombras comenzaron a tomar forma mientras seguía descendiendo. Primero vi rostros familiarmente distorsionados por la bruma. Mi madre, preocupada, mi padre, ausente. Inmediatamente sentí un tirón en mi pecho. Eran imágenes que había mantenido a raya, recuerdos que no quería revivir. Pero ahora eran tangibles como estos misteriosos ecos que me acercaban a un abismo. «¿Por qué no viniste a buscarme?», me susurró un rostro, cuyas facciones eran un eco del dolor que había escondido en mi interior. Los recuerdos comenzaron a desmoronarse, y no sabía si era yo quien se desvanecía o si eran ellos los que se deslizaban hacia la oscuridad. «¡Basta!», grité. No quería enfrentar eso. Quería salir a la superficie, a la seguridad del aire y el cielo. El amuleto brilla más intensamente, y de repente sentí una fuerza desgarradora que me empujaba hacia las sombras, hacia la figura que esperaba el fondo del mar. «Tú te dejaste ir, Julián», dijo la sombra. «Tú elegiste el olvido». Las palabras me alcanzaron como una bofetada, y aunque quise rechazar su significado, en el fondo sabía que era cierto. Había evitado enfrentar mis pérdidas. Sin embargo, ahora no podía escapar. La figura se acercó, revelando un rostro familiar, uno que conocía, pero que tenía miedo de reconocer. «Eres tú», murmuré, casi sin aliento. «Eres yo». «Correcto», respondió el reflejo, con voz suave que resonaba en mi mente. «Soy la parte de ti que has querido olvidar, el eco de tus decisiones. He estado en las sombras, pero el amuleto te ha traído de regreso. Todo lo que has escondido te está esperando». La idea de ser responsable de mi propio caos me paralizó. La sombra sonrió melancólicamente, y entonces, sin previo aviso, comenzó a disolverse. «Recuerda, Julián, solo codeándote con el dolor podrás encontrar la salida». El agua se volvió turbulenta, las corrientes se enredaron a mí, y el temor me atravesó.
Comencé a ascender, pero las imágenes de mi pasado se aferraban a mí como anclas, tirando de mi ser hacia el abismo. Estaba huyendo, pero no podía dejarlo atrás. ¿Qué haría una vez que las olas me arrastraran de vuelta? Luego, a medida que luchaba por salir, el amuleto brilló de manera casi cegadora. Un último estremecimiento recorrió el mar a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché un grito que resonó con fuerza. No era el eco de mis recuerdos, era un llamado. «Julián, ven». La desesperación me dio un impulso inesperado. Luché contra las sombras, hacia la luz que emanaba del amuleto, sintiendo cómo el vínculo que había comenzado a formarse me ayudaba a emerger. Entonces todo se oscureció. La luz se apagó de repente, y con ella se desvanecieron los gritos. ¿Qué se había ¿Llevado el mar? ¿La verdad, el dolor o tal vez algo más? Mientras me hundía, una única pregunta resonaba en mi mente. ¿Cómo podría escapar de lo que aún no había confrontado? Capítulo 6. Sentí que me caía. No había agua, ni luz, todo era oscuro y silencioso. La presión en mi pecho se desvaneció lentamente, como si el mar me hubiera dejado ir, pero no me sentía libre. ¿Acaso estaba huyendo de algo más que de las sombras? De repente, un tamborileo en mi cabeza rompió el silencio. Mi respiración se aceleró. Fruncí el ceño, tratando de encontrar algo en ese vacío. No sabía dónde estaba, pero el eco de las voces seguía presente. «Recuerda», susurraban, cada vez más fuerte. Abrí los ojos y parpadeé, intentando ajustar mi enfoque. Finalmente, desperté en la orilla, el agua susurrando a mis pies mientras el sol se filtraba a través de las nubes. Un cielo gris daba la bienvenida a mi dolor. Me incorporé lentamente, las olas acariciaban mis piernas como si fueran brazos que no querían soltarme. El amuleto seguía en mi cuello, su luz atenuada, pero su calor aún permanecía. Las enseñanzas de las sombras seguían resonando en mi mente. Solo codeándote con el dolor podrás encontrar la salida. Cada palabra pesaba como plomo. Me levanté y miré a mi alrededor. El paisaje había cambiado. Lo que antes era familiar se sentía extraño. El mar parecía más oscuro, y las olas eran menos amables. Sabía que debía enfrentar lo que había dejado atrás, pero el temor me invadía. Al dar un paso hacia atrás, vi una figura al borde de la playa. Era un hombre. Se encontraba de pie, con la mirada fija en el horizonte. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me parecía conocido. Decidí acercarme con cautela. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa por el pánico. El hombre se volvió lentamente. Sus ojos reflejaban un dolor que no podía ser ocultado. Mi corazón se acelera al reconocer la expresión. Era mi padre. «Julián», dijo, su voz llena de un anhelo que parecía haber viajado a través del tiempo. «He estado esperándote». Tantas preguntas revoloteaban en mi mente. «¿Por qué? ¿Por qué no viniste a buscarme?». Las palabras escaparon de mis labios como un grito de socorro. «Siempre estuve aquí», respondió él, su mirada cargada de tristeza. «Pero no podía acercarme, te alejaste, y el dolor es un mar profundo». Su voz era como un eco de todo lo que había sentido al caer en el abismo. A veces me preguntaba si realmente deseaba ser salvado. «¿Qué debo hacer?», le pregunté, la impotencia ahogándome. «Confrontar las sombras», dijo, señalando hacia el océano. «El camino que buscabas está en lo más profundo, donde las olas se encuentran con las sombras de tu pasado». Mientras hablaba, el océano parecía moverse de manera violenta, como si estuviera vivo. Un viento helado surgió, arrastrando recuerdos desgastados que ya creía olvidados. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire salino llenaba mis pulmones. «¿Estás dispuesto a enfrentarlo?», preguntó mi padre, su voz suave pero firme. Antes de responder, una oleada de dudas me inundó. ¿Estaba listo para confrontar mis recuerdos y transformarlos en algo que pudiera entender? Miré hacia el mar oscuro, y en el fondo sentí la llamada de la sombra.
Sabía que no podía correr. Tenía que saltar. Sí, respondí, dejando que la decisión se asentara en mí como un conocimiento antiguo. Estoy listo. Puse un pie en la orilla, y de repente el mar rompió su calma. Las olas comenzaron a agitarse, y antes de que pudiera reaccionar, el agua me envolvió nuevamente. La lucha no había terminado. Con cada movimiento, el eco de las voces me seguía, como un llamado que no podía ignorar. Tal vez esta vez encontraría la respuesta que tanto buscaba, o tal vez el abismo me llevaría a un lugar que nunca había imaginado. Pero en ese momento no había vuelta atrás. El oscuro horizonte se alzaba ante mí, y el encuentro con mi pasado estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. La inmersión fue abrupta. El agua helada me envolvió por completo, escabulléndose por debajo de mi ropa y alcanzando mi piel con una intensidad que cortaba la respiración. De inmediato, un pánico palpable me invadió, y me encontré luchando para salir a la superficie. Pero no había superficie, solo un vasto océano, oscuro y espeso como la neblina de mis recuerdos. A medida que descendía, la presión se intensificaba, como si el mar intentara contenerme, arrastrándome hacia un fondo desconocido. A mi alrededor, sombras se movían, seres indefinidos que parecían danzar entre las olas. Las voces retornaron, distorsionadas y más cercanas. «Recuerda, recuerda», gritaban con urgencia, sus ecos resonando en mi mente. De repente, una luz tenue se abrió paso en la oscuridad, tímida pero determinante. Nadé hacia ella, impulsado por algo que no podía ignorar. Cada brazada era un pacto de resistencia, pero en mis adentros el temor y el deseo se entrelazaban, convirtiendo cada movimiento en un desafío. La luz se intensificaba a medida que me acercaba, y por un momento creí que quizás allí encontraría respuestas. Finalmente, emergí en un lugar que no reconocía. Estaba en una especie de cueva, las paredes de piedra húmeda brillaban mientras el agua goteaba en ritmo. Las sombras se dispersaron, revelando imágenes en las paredes. Eran escenas de mi infancia, momentos que creía olvidados. Reuniones familiares, risas, pero también discusiones y lágrimas. Los ecos de mi vida resonaban en cada rincón de aquella cueva. «No, no, no», murmuré. No quería recordar, pero las imágenes me atravesaban y sin querer me sumergía en la maraña de mis propios sentimientos. La figura de mi madre se apareció como una visión distante, su rostro lleno de amor, pero también marcado por el dolor. Y su voz penetrante: «Julián, nunca dejaste ir lo que pasó, necesitas enfrentarlo». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era esto lo que significaba confrontar las sombras? La luz aún brillaba, como un faro, pero el mar seguía rugiendo fuera de la cueva. Algo viaje con fuerza se gestaba dentro de mí. Debía buscar el lugar de mi mayor temor. Con cada paso que daba hacia la luz, el sonido del agua se convertía en gritos, exclamaciones que nunca escuché, pero que resonaban con un eco inquietante. Alcancé el punto más iluminado. Allí encontré un espejo antiguo, decorado con símbolos extraños. No me atreví a acercarme, pero la reflexión en su superficie comenzó a llamarme. Decidí dar un paso adelante. La imagen que se formó no era solo yo, era un reflejo de mi historia, mis errores, mis decisiones. Cada recuerdo se arremolinaba, como un torrente de emociones a punto de estallar. «¿Qué es lo que necesitas de mí?», pregunté, sintiendo que la respuesta podría liberarme o condenarme. Fue entonces cuando escuché un susurro. «Tu verdad, Julián, tu verdad es el puente que te llevará a la libertad». El espejo tembló, y vi cómo la oscuridad a su alrededor comenzó a absorber la luz. El vapor del agua se enfrió, y sentí que una nueva fuerza luchaba por salir de mí. Mi corazón latía al ritmo del océano, un compás que marcaba el inicio de mi verdadero viaje. Pero no sabía si estaba preparado. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que el tiempo se detenía. La imagen de mi madre aún estaba en mi mente, su rostro lleno de esperanza y preocupación.
Sentía la presión del mar afuera, el eco del dolor. ¿Podría romper el ciclo? ¿Compensar mis pérdidas? ¿O perderme aún más en las sombras que había tratado de evitar? ¡Hazlo!, grité, la determinación burbujeando en mí. Pero en ese momento, todo se oscureció de nuevo. No podía volver atrás. El espejo comenzaba a brillar. Obedecía a un impulso desconocido que me diría si debía enfrentar la verdad que tanto había temido. Mi siguiente movimiento podía cambiar todo. Entonces se rompió la superficie. Una ola gigantesca se alzó detrás de mí, y en su furia sentí todo el peso del mar. La pregunta seguía resonando. ¿Realmente estaba listo? La imagen de lo que había visto me cegaba. Sabía que la única forma de escapar era ir hacia adelante, incluso si el camino era incierto. Justo antes de ser arrastrado de nuevo por la corriente, una pequeña voz surgió de mí. Estoy aquí, y puedo hacerlo. Y con esa afirmación me lancé hacia lo que sea que viniera, decidido a confrontar mi verdad. Capítulo 8. El brillo del espejo se intensificó, y una ola de calor recorrió mi cuerpo. Me sentía como si estuviera flotando entre realidades, atrapado entre lo que había sido y lo que podía ser. Todo a mi alrededor se volvió borroso, hasta que, de repente, la luz del espejo se transformó en una imagen fija. Mi vida frente a mí, un rompecabezas incompleto. Me vi a mí mismo como un niño, riendo y corriendo por el jardín de mis abuelos. Pero luego la imagen cambió, la risa se desvaneció y el ambiente se cargó de una tensión palpable. Vi la figura de mi padre, gritando, su rostro enrojecido por la ira. La escena me atrapó, el miedo regresaba como un viejo conocido. Aquellas fueron las sombras que había tratado de evitar. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué lo dejaste ser así? La voz de mi madre resonaba en mi mente. Intenté ignorarla, pero era imposible. Esa era la verdad que no quería enfrentar, el dolor que no quería arrastrar. La imagen del espejo volvió a cambiar, mostrando una versión distorsionada de mí mismo, con los ojos vacíos y llenos de desesperación. La visión me impactó. ¿Era eso lo que estaba por convertirme si no enfrentaba mi pasado? Sentí cómo la presión aumentaba nuevamente. El agua más fría de lo que recordaba me envolvía otra vez, empujándome hacia atrás. «No quiero volver», grité al vacío, a la imagen, a mi padre y a mí mismo. Pero el eco de mi propia voz se perdía en la cueva, como un susurro sin respuesta. Me sentí atrapado, sin poder avanzar ni retroceder. Entonces un nuevo impulso surgió en mí. No podía quedarme estancado, ya no. Con un esfuerzo extendí mi mano hacia el espejo, tocando su superficie helada. Al instante, un torrente de recuerdos se apoderó de mí. Los gritos, las lágrimas, la impotencia, y en medio de todo eso, el rostro de mi madre. Ella siempre había sido mi luz. «Lo siento, mamá», murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por mi rostro. «Lo he dejado todo salir. Por fin voy a enfrentar esto». La imagen comenzó a desvanecerse, pero justo antes de que desapareciera, escuché una última cosa. «Recuerda, la libertad está en la verdad». Intenté retener ese pensamiento mientras la luz lentamente se desvanecía, y me encontré de vuelta en la cueva, la presión del mar aún presente. Pero ahora sentía algo diferente, una chispa de determinación. Giré para mirar a la izquierda, en la dirección opuesta a donde había estado. Había un pasadizo que jamás había notado, oscuro y estrecho, pero más iluminado que el resto de la cueva. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia él, la decisión tomándose por sí misma. El camino era una serie de giros y bajadas. A cada paso, la inquietud crecía, la oscuridad parecía estar viva, susurrando cada vez más fuerte, como si luchara por absorberme. Al final del pasadizo, encontré una sala mucho más grande. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los del espejo, pero en el centro había un altar. Sobre él, una caja de madera antigua, con grabados que parecían pulsar con energía.
La caja brillaba débilmente y cada pulso resonaba con mi corazón. No puede ser, pensé, acercándome lentamente. La sensación de miedo y curiosidad se entrelazó nuevamente en mi pecho. Mi mano tembló mientras la extendía hacia la caja. ¿Qué hay dentro?, susurré para mí mismo, la ansiedad creciendo a medida que me acercaba. A la verdad que tanto había buscado. Con un profundo aliento levanté la tapa. En ese momento, el aire a mi alrededor pareció detenerse. Un haz de luz salió disparado del interior, inundando la sala. Pero ahí, en el fondo, solo había oscuridad. No hay nada, me dije, pero sentí que había algo más en este lugar, un misterio que todavía no comprendía. Una nueva urgencia me envolvió. Debía descubrirlo, antes de que el mar reclamara lo que era suyo. Atravesé la luz, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no se trataba solo de confrontar mi verdad, sino de entender quién era realmente. Y mientras la oscuridad comenzaba a girar a mi alrededor, supe que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Capítulo 9. A medida que la oscuridad giraba, perdí la noción del tiempo y del espacio. Todo se volvió un torbellino de sombras y luces parpadeantes. El aire se sentía pesado, como si cada respiración que tomaba me acercaba más a algo que no sabía identificar. Intenté aferrarme a la idea de que estaba buscando respuestas, pero con cada segundo que pasaba, el temor crecía. ¿Qué se supone que debo encontrar aquí?, murmuré para mí mismo, aunque sabía que la pregunta era inútil. La respuesta parecía estar fuera de mi alcance, oculta en las profundidades del mismo lugar donde me encontraba. El eco de mis palabras resonó en el aire, y por un momento pensé que podría haber algo en esa oscuridad. Sin previo aviso, la negrura se disipó, revelando una imagen que me hizo retroceder. Estaba en otra parte de mi vida, un lugar familiar pero diferente. Me encontré en la sala de estar de casa, el olor a café recién hecho flotando en el aire. Era un día soleado, y mi madre estaba sentada en el sofá hojeando una revista. «Mamá», la llamé, pero no recibió respuesta. Ella seguía sonriendo, como si yo no estuviera allí. Mi corazón se aceleró. Me sentía como un espectador en mi propia vida, una sombra observando desde la distancia. Quería gritarle que la extrañaba, que la necesitaba, pero estaba atrapado, una marioneta sin hilos. Luego, la escena cambió otra vez. La sala se oscureció y esos mismos símbolos del espejo comenzaron a aparecer, rodeando a mi madre. Esa vez, los grabados brillaban con una intensidad que me aturdía. La figura de mi padre emergió de la oscuridad, una sombra detrás de ella, como un recordatorio de todo lo que había pasado. El caos en su rostro era evidente mientras la miraba. No podía ser real. «¡Detente!», grité, pero mi voz se ahogó entre el ruido ensordecedor de las memorias. La visión se distorsionó y fue como si una tormenta se desatara. Las imágenes de mi vida comenzaron a chocarse, superponiéndose entre sí, mientras luchaba por desentrañar el significado de todo lo que estaba presenciando. Entonces lo vi. En el rincón de la habitación, una figura oscura observaba todo. No tenía rostro, pero sentí su presencia como si fuera un peso. Una ola de terror me invadió al darme cuenta de que esa figura estaba vinculada a la oscuridad que me había perseguido todos estos años. «No puedes escapar de mí», susurró una voz que sonó como un eco en mi mente. Era la misma voz que había escuchado en la cueva. «Siempre has sido parte de esto». Los recuerdos fluyeron como un torrente, la ira de mi padre, el abandono de mi madre, la sensación de ser invisible. Cada fragmento de mi vida que había tratado de suprimir volvía a mí, más vívido que nunca. La figura oscura estaba alimentándose de mi dolor, cada grito interno, cada lágrima no derramada. «No más», dije con fuerza, y mientras el miedo intentaba envolverme, recordé las palabras del espejo. «La libertad está en la verdad».
Con cada palabra, la luz interna comenzó a crecer. La figura negra pareció tambalearse. Me di cuenta de que tenía poder. «No soy tu víctima», grité con todas mis fuerzas. La oscuridad empezó a desvanecerse, pero antes de que pudiera saborear la victoria, sentí que algo me atrapaba de nuevo. Un dolor agudo recorrió mi pecho y caí de rodillas. En ese momento, un instante claro atravesó la confusión. Quiero confrontar mi verdad. No sabía aún lo que eso significaba completamente, pero estaba decidido. Y justo cuando el lugar comenzó a cerrarse a mi alrededor, juré que lo descubriría. La figura oscura se desvaneció lentamente, pero antes de que el Bad Motoy se extinguiera por completo, un grito se alzó en la penumbra. «No has terminado». La advertencia resonó en mi mente y supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo final. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré nuevamente en la playa. La arena era más cálida de lo que recordaba, y el mar, aunque nos susurraba, no se mostraba tan amenazante como antes. Pero la bruma que envolvía mi mente persistía, como un eco de lo que había escuchado y visto. El amuleto colgaba de mi cuello, su luz aún tenue, como si aguardara a que lo reclamara. Me senté en la orilla, el agua acariciando mis pies. Recordaba las sombras, los susurros y esa figura oscura que tanto me aterrorizaba. Pero ahora, con la claridad que había ganado al enfrentar mis recuerdos, sabía que no podía quedarme atrapado entre la lucha del pasado y el presente. Los ecos aún resonaban en mi mente, pero comenzaban a transformarse en un canto casi melódico, como si me guiara hacia la aceptación. «Solo tienes que seguir», susurró la voz débil, y supe que era la de mi madre. Aunque estaba ausente, sentí su calidez. Cerré los ojos, tratando de recordar su rostro sin el dolor que lo había marcado. Pero al mismo tiempo apareció el recuerdo de mi padre, lleno de ira, culpas y promesas no cumplidas. El miedo aún podía dominarme en un instante. Estaba en un punto intermedio, un puente entre mis dos mundos, el de los vivos y de los susurros. Aún no estaba listo para tener todas las respuestas. Pero en ese momento entendí que la verdad no siempre tiene que ser absolución. Podía ser simplemente un reconocimiento de lo que había sido y de lo que había dejado ir en el camino. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté al mar. La mar bramó suavemente, sus tejados de espuma cobrando vida mientras las olas traían algo. Era un objeto que se acercaba lentamente, un viejo bote de pesca, uno que había dejado atrás en mis días de niñez. El lujoso decorado de madera era una sombra del pasado, pero aún así me resultó familiar. Sin pensarlo, me levanté y me acerqué. Sabía que el bote estaba lleno de recuerdos, tanto de alegría como de tristeza, pero siempre había tenido una conexión con él. Mientras me adentraba en el pequeño bote, un frío recorrió mi columna, pero también sentí el peso de unos ecos, partes de mí que había enterrado. Con la remota seguridad que me otorgaba el hecho de haber enfrentado mis sombras, comencé a remar. El agua se movía de manera irregular, como si el mar estuviera intentando tomarme. Pero esta vez no tenía miedo. Giré el remo con determinación, desafiando las olas. Esperaba encontrar respuestas, pero también sabía que podía no haber un final feliz, al menos no como los imaginamos. Las olas me llevaron hacia lo desconocido. Una voz todavía resonaba en mi cabeza. «Solo codeándote con el dolor podrás encontrar la salida». Esa salida ahora parecía un laberinto sin fin. Pero las sombras estaban comenzando a desaparecer y una luz tenue se asomaba en el horizonte, como una promesa de algo nuevo. Navegué hacia esa luz, sintiendo que cada golpe de las olas me empujaba más cerca de donde debía estar. Por un momento pensé en lo que había dejado atrás, mis pérdidas, mis miedos, mis anhelos. Las caras distorsionadas de mis recuerdos se fueron con cada remada hacia la luz. De repente sentí que el bote comenzaba a detenerse. Mis ojos se abrieron, y ahí frente a mí, desenfocada entre la neblina, había una figura. La bruma se disipó, y vi el rostro de mi madre. Estaba sonriendo, y su presencia estaba acompañada por la de mi padre, ahora con una expresión de calma que nunca había visto. Me congelé, las emociones se arremolinaron dentro de mí,
y comprendí que nunca tendría todas las respuestas, nunca sabría al 100% si había vivido la vida que se suponía debía vivir, pero estaba aquí, en este momento, y eso era suficiente. Así que remé hacia ellos, sintiendo que quizás el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería el mar un lugar de reconciliación o un misterio que siempre me perseguiría? Supongo que nunca lo sabré. Solo sé que el destino aguarda, y aún tengo mucho que aprender. Me adentré en la luz, dejando que estas preguntas flotaran en el aire. Mientras avanzaba, una ola suave me envuelve, y finalmente todo se oscureció.